Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de Conciencia Histórica 1. Y bueno, a partir de esta presentación, o mejor dicho, en esta presentación partiremos de la siguiente pregunta que tú ves en este caso en pantalla, que es la siguiente. Los cambios ocurridos a través del tiempo cambian la vida de las personas, es decir, nos hemos dado cuenta que a partir de, bueno, más bien cuando hemos estudiado en este caso conciencia histórica o historia o algún tipo de historia universal contemporánea, hemos visto que han surgido cierto tipo de actividades, hemos visto que han surgido cierto tipo de aparatos, hemos visto que se han cambiado cierto tipo de técnicas. A lo refiero con técnicas es cómo se hace una actividad, en este caso, o cómo se hacía antes y cómo ahora se desarrolla. Es decir, si ya se tiene ciencia, que la ciencia se pone al uso de la humanidad y que a su vez todos estos tipos de cambios traen consecuencias ya sea positivas o negativas y sobre todo se determinan en un cierto tipo de contexto, es decir, surgen a partir de cierto tipo de necesidades, ya sea sociales, políticas o económicas, que dan pie a transformar la ciudadanía. Es decir, realmente, a partir de esta pregunta, o más bien estamos aseverando y estamos contestando esto, que realmente este tipo de acontecimientos históricos nos viene explicando el por qué seguimos haciendo cierto tipo de actividades o el por qué han ido evolucionando o cómo es que han ido evolucionando a lo largo de la historia y también nos da pie y sobre todo nos justifica las causas y consecuencias, tanto negativas o positivas, de estos acontecimientos históricos, ¿no? Y es lo que realmente vamos a ver a continuación, el cómo la historia o esos acontecimientos tiene su porqué, su cómo y esto cómo repercute en la vida de las personas. Y estaremos viendo en algunos periodos, si bien no todos, cómo esto ha repercutido y cómo esto ha llevado a algunos cambios o a grandes cambios dentro de la humanidad que hoy en día lo seguimos utilizando sin darnos cuenta y sobre todo sin poner en contexto y sobre todo reflexionar cómo estos cambios han sido muy benéficos para la ciudadanía o cómo esos cambios también han sido muy negativos para la ciudadanía. ¿Sale? Como bien tú explicaba en Humanidades uno, ¿no? Cómo la ciencia se ponía al servicio del hombre, pero también cómo también, o más bien cómo la ciencia en ese aspecto, si bien puede traer grandes cambios, pero también puede traer gran destrucción, como lo hemos visto con la bomba atómica. Y bueno, sin más, pues comencemos con esta diapositiva que tengo preparada para ti, para darle pie a lo de la pregunta. Y bueno, como bien te lo adelantaba, en este caso los hechos históricos siempre están, o más bien todo evento tiene su cómo y su por qué, es decir, tanto los fenómenos o procesos históricos, identificamos las causas, las consecuencias y sobre todo en este caso en el contexto en el cual se dan. Es decir, un hecho no se da aisladamente, sino tiene sus causas. Hay algo que lo motiva a que realmente suceda y en este caso tienen las consecuencias una vez que se hace ese tipo de acción y por ende se da en un determinado contexto. Es decir, se hace porque se quieren cumplir cierto tipo de expectativas o en este caso porque se quieren, en este caso, terminar con cierto tipo de necesidades. Y en este caso, bueno, te ponía un ejemplo bueno, más bien pongo dos imágenes, en este caso de una mujer y del refresco de Fanta que normalmente lo conocemos o lo hemos tomado. En el primero viene siendo alusión de cómo las mujeres en este caso fueron introducidas al mundo laboral, ¿no? Y bueno, puede ser una causa que pues las mujeres se estuvieron empoderando, que realmente en este caso ellas pidieron voz y voto dentro de ahí, pero no. Una de las causas que realmente fueron determinantes, eso también lo vamos a ver dentro del contexto histórico, que realmente hay causas que se suelen ver como las que hicieron o se llevan a cabo por esto, cuando en realidad hay un trasfondo anterior. Bueno, para no hacerte el cuento largo, una de las causas que realmente motivó a que las mujeres se introdujeran al mundo laboral es que durante la Primera Guerra Mundial los hombres iban a pelear. Y pues en este caso, cumpliendo el rol de mujer, como se suele decir en la antigüedad o se suele decir todavía hoy en día, era cuidar a los hijos, era cuidar a la casa y se quedaban ahí. Sin embargo, como se quedaban sin hombres porque todos estaban allá, empezaron a introducir a la mujer. Entonces, esa fue una de las causas. Las consecuencias fue que en este caso las mujeres pudieran observar que dentro de este mundo laboral también podían tener voz y voto, y eso se dio dentro de un contexto en el cual se necesitaba mano de obra y lo único que había eran mujeres y las introdujeron. Ahora bien, dentro de la Fanta es un refresco que normalmente tomamos, pero ¿sabes dónde surge? Pues si no sabes, investígalo para que veas que no te estoy mintiendo. Surgió durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, los nazis querían tener coca, sin embargo no podían llevar una refresquera ahí a Alemania y sobre todo los insumos no los podían traer. ¿Y qué empezaron a hacer? Bueno, empezaron a tratar de imitar algo, en este caso que se pareciera a la coca, un refresco,
Y es por eso cuando surge la Fanta, es decir, las causas, la motivación de tener un refresco, en este caso una bebida, y las consecuencias, pues bueno, fue que hoy en día disfrutamos de ese refresco, de este acontecimiento histórico del cual ya no se tomaba durante la Segunda, ya no se toma solo en la Segunda Guerra Mundial o solo se quedó ahí, sino que ahora lo tomamos como parte de nuestra cultura, como parte de una bebida que se nos antoja y la podemos ir a tomar. Y en este caso se dio dentro de un contexto en el cual se necesitaba tomar un cierto tipo de refresco que es Coca-Cola, no se podía tener los insumos, pero se creó. ¿Sale? Son acontecimientos en el cual te pongo en el contexto que tiene sus causas, tiene sus consecuencias y esto da pie a entender más este tipo de actividades y también cómo esto a lo largo de la historia hoy en día lo seguimos practicando o cómo hoy en día en este caso no se sigue haciendo. Y bueno, al emplear esto de la explicación histórica, hay varios factores que tenemos que tomar en cuenta para entender como tal un acontecimiento. Y el primero es identificar sus causas, como bien ya lo hemos mencionado, un movimiento leerte, que dice lo siguiente. Dice, determinar los factores que han provocado ciertos eventos o desarrollos históricos. Estos incluyen causas inmediatas y de fondo, así como condiciones previas que permitieron que ocurrieran determinados hechos. Es decir, las causas pueden ser las inmediatas que sean acorde a un cierto tipo de contexto, o en este caso estas causas ya venían de mucho tiempo atrás, o sobre todo en este caso también algo que alguien haya dado pie y dejado legado para que realmente se siga en este caso se haya llevado a cabo en un futuro. Por ejemplo, puede ser la independencia de México, ¿no? Como realmente una de las cosas podría ser, pues querían recuperar la libertad porque en ese momento habían sido muy asediados por los españoles y lo que querían era que el pueblo indígena recuperara sus tierras y en ese caso tomar decisiones. Sin embargo, pues esta causa sí suena interesante y es inmediata, pero creo que ya de trasfondo desde la conquista, como realmente vemos y en este caso nos enteramos, como siempre había sido el papel relegado del indígena y como siempre los españoles se habían tornado como los principales actores de ese contexto mexicano cuando realmente pues no eran sus tierras. Es decir, el identificar las cosas nos da pie a, bueno, estas son las inmediatas, pero también hay algo de trasfondo en este caso en el cual eh, da pie a una razón mucho más justificada. Y también en este caso, como dice, condiciones previas que ocurrieron determinados hechos. Es decir, pues pensar, pues realmente nadie se había manifestado hasta la independencia con Miguel Hidalgo y no, ya había habido revoluciones desde hecho antes de que Hernán Cortés como tal tomara la Ciudad de México, antes conocida como Tenochtitlan, muchos grupos indígenas se rebelaron en contra de ellos, si bien algunos estaban a su favor, pero otros no creían en ellos y se empezaron a rebelar. Y una vez que realmente cae Tenochtitlan, pues bueno, también se empezaron a rebelar, no dejaban que los conquistaran, entonces también fue algo en este caso caótico, cuando realmente Hernán Cortés quería conquistar y muchos grupos le dieron un malestar de cabeza porque realmente no querían ser conquistados por ellos. Es decir, ahí está el indicio de que realmente los grupos indígenas siempre se habían manifestado y a lo mejor una persona, o en este caso Miguel Hidalgo, que realmente desconocemos, se motivó en ellos, ¿no? Como esas consecuencias previas de cómo realmente podían manifestarse o cómo realmente le dio pie a hacer su movimiento, que en este caso fue la independencia. Y bueno, después sigue analizar consecuencias, es decir, estudiar los efectos y repercusiones de los eventos históricos. Esto ayuda a comprender no solo lo que sucedió, sino también el impacto a largo plazo que estos eventos tuvieron en la sociedad, la economía, la política y la cultura. Es decir, las consecuencias, una vez que se hace ese tipo de eventualidad, podemos también destacar qué es lo que trae de positivo o negativo a la sociedad. Y ojo también con esto. También estos cambios que se hacen, o más bien estos acontecimientos que trae la historia, pues no solo repercuten en un cierto tipo de sector, sino como bien lo dice, pueden ser desde la economía, la sociedad, la política y la cultura, ¿no? Asimismo. Y bueno, otro de estos factores también es entender los contextos y construir narrativas. Entender los contextos quiere decir entender las circunstancias en el ambiente en el cual se dan cierto tipo de respuestas. Y ojo también con eso. Una también de las cosas que nos puede pasar normalmente en historia es cuando nos dicen, pues fulanito, en este caso para ponerte un ejemplo de los presocráticos, que fueron los filósofos que fueron uno de los principales filósofos que intentaban buscar el origen del universo, es decir, cómo es que se creó el universo, empezaban a decir elementos, ¿no? Por ejemplo, el agua, el fuego, y podemos decir, qué burdo, qué tonto, ¿por qué pensaba eso si eso hoy en día no se puede dar? Es decir, realmente estos hechos históricos nos hacen ver
que hay que entender lo que dice el autor dentro de su contexto, porque si lo sacamos de eso nos puede parecer muy trivial, muy burdo y no tiene sentido. Pero una vez que lo ponemos en su tiempo determinado, en el lugar determinado en el cual surgió, nos damos cuenta que, esa idea sí tiene razón debido a lo que se estaba pasando, debido a esto motivante. Es uno de los también factores importantes que tenemos que tomar en cuenta al momento de estudiar un cierto tipo de eventualidad. También la otra es construir narrativas, es decir, una vez que nos damos cuenta de un cierto tipo de hecho, tenemos que hacerlo coherente, tenemos que ser, en este caso, sistemático, como bien ya lo habíamos visto a través de la historia, ¿no? Que la historia en este caso se encarga de contar, de narrar un cierto tipo de hecho de manera objetiva y sistemática en el cual se apegue a lo que realmente pasó. Y es lo que realmente hacemos con construir narrativas, que una vez que contemos ese acontecimiento, lo entienden las demás personas, siempre nos apeguemos a la realidad como tal sucedió y que encontremos una manera eficiente de que todos lo puedan entender, ya sea mediante un libro, ya sea mediante una poesía, mediante una canción, pero en este caso lo importante es construir la narrativa a algo que realmente cuente lo que sucedió y cómo sucedió. Y también otro factor, en este caso de la indagación histórica, perdón, es la formular preguntas de investigación para la indagación histórica. ¿Qué quiere decir eso? En este caso tenemos que crear preguntas necesarias que nos ayuden a comprender como tal el hecho. En este caso estamos comprendiendo la independencia de México, una pregunta sería, bueno, ¿qué motivó a Miguel Hidalgo en este caso, a levantarse en armas? ¿Quién lo apoyaron? Y no preguntas en ese sentido como Mm, ¿cuál era la vestimenta de Miguel Hidalgo? ¿Por qué se vestía así de esta manera? Puede ser a lo mejor que sirva para otro tipo de cosas, ¿no? Pero en este caso, lo que nosotros estamos estudiando aquí como tal es la independencia de México, tenemos que hacer las preguntas como tal necesarias y pertinentes para, en este caso, conocer un cierto tipo de eventualidad que ha surgido. Y es por eso que realmente esas preguntas nos abren camino y sobre todo nos ayudan a enfocalizar, como bien lo habíamos visto en el laboratorio de investigación uno, qué es lo que queremos investigar. Realmente que nos planteen las consecuencias, las causas de esta eventualidad y sobre todo nos ayudan a explicar de una manera abarcadora, es decir, consciente, objetiva, el hecho en cuestión. Y a su vez, ¿y esto para qué nos sirve? Como bien dice la diapositiva, bueno, una vez que tenemos esta indagación histórica, que sabemos sus causas, sus consecuencias, su contexto, tenemos una narrativa, nos hacemos las preguntas necesarias, como tal, promueve una comprensión profunda de la historia. Porque normalmente, como te puedo poner el ejemplo del 16 de septiembre, podemos decir, pues realmente, en este caso, la independencia fue un movimiento de Miguel Hidalgo en el cual buscaba abolir la esclavitud y hacer la independencia de México. Pero ojo con eso, si ponemos a detenernos un poco más de la historia y también te invito a que lo hagas, se dice que en este caso, pues Miguel Hidalgo era un criollo. Es decir, un criollo, si bien lo recuerdas, es la fusión, o más bien cuando una persona española y una persona indígena, en este caso, se juntaban y tenían en un hijo. Y a ese se le llamaba un criollo, ¿no? Un español no nacido en México. Y esto miento. Más bien, en este caso, cuando se juntaba un español con alguien aquí indígena, en este caso era un mestizo. Y un criollo, para no hacernos bolas porque me estaba equivocando, quiere decir que es un nacido de Europa, o en este caso es alguien de Europa, o un español, que nace en México. A eso se le llamaba un criollo. Bueno, en este caso se suele decir que Hidalgo, Miguel Hidalgo era un criollo, ¿no? Y ya para ese tiempo los criollos, los hijos españoles no nacidos en España, no tenían mucho poder dentro de México. Y lo que querían hacer es tomar poder dentro de ello, y uno de los motivos que realmente hizo que se manifestara en este caso Miguel Hidalgo era realmente eso, que los criollos tuvieran mucho más poder, no porque realmente le importara el pueblo mexicano, no porque tuviera esas nociones o se haya inspirado en los antiguos grupos indígenas para abolir esta esclavitud y este malestar que traían los españoles, sino simplemente porque él lo veía desde su beneficio y propiamente para los criollos. Y esto le daba pie a tener un título de nobleza. Y bueno, eso se lo decir. Entonces, a lo que quiero llegar es para eso que se utiliza esta indagación histórica, realmente comprender cierto tipo de eventualidades que pasaron y que normalmente tomamos como ciertas, pero una vez que nos ponemos a investigar, sopa, nos encontramos con cosas muy distintas y hoy eso ha pasado, bueno, con la independencia o también con los niños héroes, ¿no? Que se suele decir que
o más bien se asevera que no existieron y que realmente las cosas no pasaron como normalmente pasaron. Bueno, aquí uno de los ejemplos que te puedo poner es a partir de esta pregunta, ¿no? Que son, como bien te lo decía, hay que formular la pregunta necesaria para tener una contestación realmente adecuada. Y una de ellas puede ser la siguiente: ¿cómo han influido las necesidades materiales y tecnológicas en el desarrollo y evolución de las sociedades a lo largo de la historia? Es decir, cómo realmente las personas, a través de que les falta material, a través de que a lo mejor un cierto tipo de material ya no es eficiente o sale muy caro, cómo realmente se da pie a que haya nuevos cambios de materias o bienes, y eso también surge con la necesidad de algo. Y esto da pie a que se creen nuevo tipo de herramientas, nuevo tipo de materiales que pueden ser mucho más eficientes, mucho más baratos, de los cuales se pueden aprovechar mucho mejor, y que esto da pie a que haya nuevos inventos o nuevas cuestiones, ¿no? Y es lo que también pretendemos, en este caso, buscar, ¿no? En nuestra primera pregunta: ¿cómo estos cambios tecnológicos o cómo bien estos cambios ha afectado en este caso, las perspectivas de las personas y sobre todo sus actividades y sobre todo cómo impactan en lo social, en lo cultural y en lo económico, ¿no? Y es lo que pretendemos ver a través de este tipo de diapositivas. Y bueno, y un cambio que se me viene a la mente fue cuando tenía bueno, en mi infancia normalmente, pues la posibilidad de que alguna familia tuviera primeramente internet y tuviera una computadora, pues era realmente muy difícil. Y en este caso eran los ciber, ¿no? En el cual ibas, tú hacías tu tarea, en el cual solo ibas a YouTube o ibas a las redes sociales, que en este caso antes estaba eh, Metroflog, Hi-Fi y no me acuerdo de otra. Bueno, el punto era que antes, pues tú ibas al internet y cobrabas en este caso, más bien te cobraban cierto tipo de dinero, ya sea 5 o 10 pesos por una hora, en el cual pues tú no podías tener, o más bien tu familia no tenía la capacidad para comprarte una computadora económica y sobre todo de generar internet. O también algo muy interesante que también me tocó ver es la sección amarilla, es decir, antes por las casas iba un señor y les daba ese librote amarillo que tú acabas de ver, en el cual estaban todos los teléfonos de las pizzerías o normalmente los que se publicaban ahí, de algún plomero o de algo que en este caso tú necesitaras, y también en la parte de atrás venían los teléfonos de las familias, en este caso que tenían teléfono de casa. Y te buscabas por tu apellido, y más bien por la letra de tu apellido, y ahí podías adquirir cierto tipo de teléfonos. Es decir, un cambio, esto se hacía antes. Ahora en día, como ya el internet, o más bien ciertos cambios ha hecho que a lo mejor las computadoras o materiales han hecho que las computadoras sean más baratas, también el descubrir diferentes tipos de internet o señales de internet, y es por eso que hoy en día tenemos a Lizzy, tenemos a Total Play, que realmente nos ofrecen internet, pero diferentes tipos y por diferentes señales. Esto ha hecho que realmente dé pie a que los internet desaparezcan o casi ya no hayan. Y en este caso también la sección amarilla, los libros en este caso como tal físicos, ahora hayan sido cambiados por la nube, es decir, por información que ya está cargada en Internet o de manera digital. Es decir, estos cambios, si ves, también afectan la vida de las personas, como antes nosotros íbamos al Internet, como nosotros teníamos que buscar en un librote físico y ahora no. Si bien ahora buscamos en ese mismo librote, pero ya de una manera virtual, ya no lo tenemos que andar cargando, y también como nosotros ya desde nuestro dispositivo, en este caso móvil o celular, ya no necesitamos una computadora para acceder como tal al Internet, sino desde algo muy pequeño podemos acceder. Es decir, estos cambios como han traído que nuestras prácticas hayan cambiado y cómo las pueden hacer mucho más eficientes. Y bueno, todo esto de la indagación histórica y en esto de haciendo las preguntas necesarias y sobre todo ver cómo realmente afectan nuestros cambios y nuestras actividades, ahora viene la explicación histórica. Bueno, ¿para qué hacemos esto, no? Y bueno, dentro de la explicación histórica vienen cierto tipo de factores. Uno, como ya te lo había comentado, es las causas y factores. Es decir, toda eventualidad tiene sus motivos que lo llegó a más bien sus motivos en este caso que lo motivó a realizar algo. Y en este caso, como pueden ser los inmediatos, pero también hay un trasfondo de por medio. Y un ejemplo como el que te pongo en la siguiente diapositiva es el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Que normalmente vemos que se religió durante cierto tiempo y las personas estaban cansadas de él, pero no solo fue el factor que derramó la gota, derramó el vaso, ¿no? Como bien dicen, sino que realmente lo que sucedió es que había un trasfondo de por medio, cierto tipo de actividades de las cuales ya no estaban contentos, como bien dice ahí, los temas de estructuras como la inequidad de tierras y la opresión de los trabajadores y campesinos. Es decir, aquí también para que haya una explicación como tal coherente, como lo que hemos
visto a través de la indagación, lo que se pretende es que tanto las causas inmediatas, pero también las causas de fondo del por qué realmente se motivó, hay algo que realmente se quedó ahí. Y ahora bien, esas causas que el gobierno se está viendo de Porfirio Díaz solo dio pie a que realmente se levantaran en armas los indígenas.